¿Qué tal, amigos de Perú Reporte? Muy buenos días. Compartimos la mesa de conducción con Violeta González. Violeta, bienvenida, muy buenos días. Precisamente el día de hoy vamos a conversar con Hilary Kelner. Ella es un colega periodista de Telemundo, ¿no? Nos va a comentar los resultados después, las reacciones después del triunfo de Trump. Es preocupante. Es periodista. En las redes se están atacando como no tienes idea. Es periodista en los Estados Unidos, pero también dio despachos para Perú Reporte el día del proceso, ¿no? Sí, corresponsal de Perú Reporte precisamente. Y yo te cuento que voy a conversar con Óscar Galarza, él es psicólogo, y él tiene un taller que difunde el don del perdón en los seres humanos, ¿no? Cosa que se le debería dar mucho a la clase política que tiene tantas cosas que pedirle perdón al pueblo, ¿no? El perdón y también la... Es uno de los valores que se ha perdido. Sí, y también la cultura de la no violencia. En una sociedad tan violenta, pues el doctor Óscar Galarza va a conversar sobre esto con nosotros. Empezamos entonces. Empezamos. Arriba, Perú. Vamos a una Perú. pausa comercial y empezamos con Perú Reporte esta semana. Nicolás, ¿puedo empezar? Sí, pero levanta un poco más la voz, ¿eh? Querido, yo sé perfectamente en qué tono debe ir mi voz. Es igualita a su padre. Por cierto, ¿no te tocaba irte a vivir con él? Sí, mami, es un mes cada uno. No me recuerdes ese día. Hay eventos en mi vida que preferiría que jamás hubiesen sucedido. Ay, pero todo cambia, Karen. Y hoy soy un hombre nuevo. ¿Quién es Paola? Es la novia de mi papá. ¿Te dijo Diego que nos vamos a casar? Para eso has venido, ¿no? Si me dieran a escoger, no me iría de viaje, pero tampoco me quedaría. Me gustaría irme a un lugar donde no pueda verlos, a ninguno de los dos. Dayana. Deseo que seas muy feliz al lado de ella, que te alcance la plata. Los chicos en el invierno asumen droga y de repente la hija de Karen Dayana en algún momento lo debe haber hecho. Que seas feliz, que llegues muy lejos. Trata de ser feliz cada día, hija. Bienvenidos a Perú Reporte. El día de hoy nos encontramos con Hilary Kelner. Ella es peruana, está triunfando en Estados Unidos, es colega, también es periodista, es diseñadora de modas. Ella trabaja para la cadena Telemundo. Bienvenida. ¿Cómo estás, Hilary? Muy bien, muchas gracias por tenerme en el programa. La verdad es un honor poder compartir con ustedes aquí otros colegas del periodismo, ¿no?, en Perú. Queremos saber un poco más de ti. Cuéntame, porque sabemos de que tú muy pequeña viajaste allá. A ver, ¿qué es lo que ahora Hilary está haciendo? Bueno, ahora como mencionaste, estoy trabajando para Telemundo, que es una cadena nacional. Yo estoy localizada en el estado de Utah, en la ciudad de Salt Lake, que es la capital. Y pues ahí estoy trabajando como periodista, presentadora. También estoy iniciando una línea de modas allá que se llama HK Style, la cual trato de enfocarme en que la mujer se sienta bella, que la mujer se sienta segura, que la mujer pueda vestirse como ella desee y sentirse que puede ir a lograr todo lo que desee en esta vida, ¿verdad? Y también trabajo para una firma de publicidad política en la cual puedo hacer trabajos, se puede decir, detrás de bambalinas con los políticos a nivel nacional e internacional. Asesoría específicamente para la comunidad latina. Ya, y en esta campaña has estado en algún momento apoyando a alguno de los candidatos. En esta campaña, en las elecciones primarias, pudimos trabajar con algunos candidatos, no puedo revelar con cuáles, por confidencialidad, claro. Pero durante estas elecciones generales estábamos más, yo específicamente trabajé más con candidatos en el Senado, en el Congreso de la Cámara Baja y candidatos locales, no tanto en los candidatos presidenciales, pero te puedo decir que estas elecciones sorprendieron
a todo el mundo, republicanos, demócratas, independientes, no importa, todo el mundo se quedó, creo, con la Tú lo boca has dicho, abierta. a todo el mundo, incluyendo a Sí. nosotros. Y tu experiencia en el tema de asesoría, ¿cómo tú has visto esto? Porque en algún momento yo supongo que también debes estar enterada de cómo se está manejando la política en nuestro país. Claro, totalmente opuesto a Estados Unidos. Pero ¿cómo ves tú que se manejan los políticos allá en Estados Unidos? Mira, te digo que desafortunadamente durante estas elecciones presidenciales se llevó a cabo estrategias, bueno, más que un partido que otro, en la específica estrategia que obviamente funcionó, y fue completamente estrategia, ¿no? El decir de las deportaciones masivas, de 11 millones de inmigrantes indocumentados, eso es imposible. Si hablando justo el día de elecciones con el presidente del Senado de los Estados Unidos, hablábamos, ellos no van a permitir que eso suceda. Tenemos a muchos peruanos en Utah, la comunidad peruana es la segunda más grande de todos los latinoamericanos, y muchos están preocupados, muchos me han dicho, Hillary, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que sabes? ¿Con quién has hablado? Y la verdad es que yo les doy el mensaje, tienen que calmarse. Al final, ni siquiera ha tomado su cargo el presidente electo, ¿no? Todavía falta tiempo, para el próximo año es cuando en realidad toma su cargo. Claro, en enero, creo que es el 20 de enero. Sí. Pero acá hay un tema, es que en la campaña Trump dijo eso, ¿no? Entonces como que ha creado pánico y es tanto así, inclusive cuando ya se estaba anunciando que ganaba Trump, empezó a bajar el peso mexicano, empezaron a caer la bolsa, se reunió de emergencia Corea del Norte, o sea, fue un caos total, Sí. ¿no? Y precisamente estábamos conversando en el previo que en las redes sociales están reventando, sobre todo con el tema de discriminación. Sí, la sociedad ha tomado las elecciones como un gran movimiento para resaltar su oposición al racismo, su oposición al odio, su oposición al sexismo, o sea, tantas diferentes cosas que se llevaron a cabo durante esta campaña, inculcando odio, miedo, lo cual te digo, en realidad fue completamente estrategia, una estrategia que sacó un lado muy feo del país. Exacto. Pero desafortunadamente funcionó, ¿no? En el sentido desafortunado, porque qué pena ver tantas cosas feas de los ciudadanos, tanta división en el país está completamente dividido, pero si te pones a pensar, Hillary Clinton ganó el voto popular, ¿no? Porque el sistema de elecciones en Estados Unidos es un poco diferente y complicado. Entonces, si hubieran contado voto por voto, Hillary Clinton gana. Pero de la manera que funciona, ganó Trump, de acuerdo a los votos electorales. Y en el caso de Hillary, o sea, estábamos completamente seguros que ella ganaba. ¿Qué es lo que sucedió para que ella perdiera y ganara Trump? Porque tengo entendido que creo que él ganó en 30 estados y en 20 estados, ¿verdad? Sí, lo que llaman el voto escondido, por la manera que Trump llevó a cabo su campaña, fue algo que fue juzgado por muchos a nivel internacional, ¿no? Entonces, si tú decías, yo voy a votar por Trump, la gente te atacaba en las redes sociales, no era que podías decir, voy a votar por Trump, mira, respeto tus ideales. No, nada que ver, sino la gente era atacada si decían, voy a votar por Trump, porque así no lo sigan y no aprueben, creían que era una mejor opción, pero esa gente se lo callaba, ¿no? Y no salía a las redes sociales. Es que tampoco no era nada carismático, bastante frontal, radical, como que inspiraba un poco de temor, de miedo, ¿no? Totalmente opuesta a las características de él, en su mensaje y todo con Hillary. Entonces, bueno, como te digo, acá nosotros, y creo que en todo el mundo estábamos completamente seguros que ganaba Hillary, fue la gran sorpresa Trump. Ahora, hay cierta incertidumbre en Latinoamérica porque hasta ahora él no se ha pronunciado al respecto. Bueno, recién hace 3 días también, ¿no? Y como tú dices, recién asume el 20 de enero. Pero yo supongo que va a tener que dosificar todo ese mensaje que él dio en la campaña, ¿verdad? Claro. Bueno, se puede ver ya el gran cambio de Trump, ha sido como una vuelta de 360 grados con su discurso de aceptación a la presidencia. Como tú mencionaste, el peso mexicano bajó, el yen bajó, las bolsas en
New York bajaron, o sea, todo era un caos internacional. Pero apenas dio ese discurso, como que todo el mundo se calmó, dijo, ¿sabes qué? Suena un poco más sereno, no suena como el loco de la campaña para nada. Entonces, creo que ya se está viendo ese cambio que se sabía que iba a suceder con Trump después de que gane las elecciones, después de que termine esa estrategia de caos, de esa estrategia de decir lo que sale de la boca solo porque sí. Y ahora está siendo ese hombre que normalmente ha sido un poco más sereno, ese hombre de negocios, esa persona que se espera, y el Partido Republicano espera de que ellos juntos puedan trabajar. Ahora el partido tiene la presidencia, el Senado y la Cámara Baja. Entonces, esta es una oportunidad para que ellos puedan ganar de vuelta, especialmente a los latinos, porque si te pones a pensar en el exterior, se dice... El Partido Republicano es bastante conservador, se enfoca en la familia, se enfoca especialmente en finanzas. Es este concepto. Es un concepto bastante relacionado a lo que los latinos normalmente votan en sus países natales. Entonces, el único tema que en realidad los divide es inmigración. Entonces, yo creo que esta es la oportunidad del Partido Republicano en el cual van a aprovechar, en lugar de hacer las deportaciones masivas, que de repente van a hacer deportaciones, yo creo, con personas con un récord criminal, que de repente han... Que haya un filtro de control, ¿verdad? Exacto. Personas que de repente no están contribuyendo con la sociedad. Yo creo que todo país en ese sentido, si es que tiene a personas que vienen a hacer crímenes, al final no los quieren, ¿verdad? Yo creo que cualquier peruano se relaciona. Y que es muy importante. Ahora, por otro lado, el tema de que justo estábamos conversando sobre el filtro de control y todo esto, de alguna manera también el que estén los inmigrantes en Estados Unidos es un gran aporte para los países latinoamericanos, las remesas que se mandan a la familia y todo. Entonces es por eso, de alguna manera, la preocupación. Yo no creo que vayan a levantar un muro. Yo pienso que va a tener que tener un buen equipo de asesores especializados que puedan manejar ese tema y poder, de alguna manera, como tú dices, siempre el partido de ellos ha sido un poco más con el pueblo, más trabajando hacia la familia, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo no creo que puedan cambiar todo eso. Yo quiero pensar que ha sido el furor, el entusiasmo del momento, ¿no? Que nada bien le podría hacer al mundo en realidad, ¿no? Claro. Porque como estábamos hablando, no solamente repercute en Estados Unidos. Eso lo hemos visto a los minutos de que se anunció esto. Ahora, ¿de qué manera crees que esto se va a revertir? Porque ayer yo estaba viendo en las noticias que inclusive en un colegio empezaron a hacer bullying a los niños, a los compañeros, a grabar y a decir que se tenían que ir. Empezaron las marchas en todas las ciudades. Mira, te digo, uno de los colegios fue justo en el estado de Utah, que el mismo distrito escolar puso una publicación en su página de Facebook diciendo pidiéndole a los padres que hablen con sus hijos porque había tanto bullying de cierto sector de los estudiantes hacia otro sector, específicamente hacia los latinos o minorías en general. Entonces hubo esas protestas porque hay dos diferentes protestas. Las diferentes protestas, una de las que dicen yo no quiero a Trump, él no es mi presidente y algunas otras groserías involucrado con eso que son bastante fuertes. Y de ahí también las protestas en las cuales estudiantes y padres de latinoamericanos dicen yo no quiero que mi hijo esté siendo una víctima de bullying. Exacto. Porque el color de su piel o porque sabe otro idioma o por donde sus padres nacieron. Muchos de ellos nacieron en Estados Unidos, sus padres son los que son, ¿me entiendes?, nacidos en Latinoamérica. Entonces esto ha creado un caos y por eso es ahora cuando se va a ver cómo es que el presidente electo, Donald Trump, va a actuar de acuerdo a estas manifestaciones, ¿no? Ahí es cuando se va a poder ver su liderazgo verdadero. Ahora en su discurso de aceptación dijo quiero que la nación se una, quiero que todos estemos unidos por uno, por el país. Entonces, y esa a ver cómo lo va a lograr. Esa es la prioridad. Ha sido un gusto, Hilary, haberte tenido en el programa. Esperamos tenerte muy pronto y que nos mantengas informados de cómo se va a ir dando durante el mensaje del día 20 de enero con Trump, por el bien no solamente de los habitantes de Estados Unidos, sino también de todo el mundo, ¿no? Que es lo que queremos. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todos por tenerme aquí. Fue un placer y, por supuesto, cualquier cosa ya pueden contactarme.
Estuvimos con Hilary Klein y retornamos en Perú Reporte. Nicolás, ¿puedo empezar? Sí, pero levanta un poco más la voz, ¿eh? Querido, yo sé perfectamente en qué tono debe ir mi voz. Es igualita a su padre. Por cierto, ¿no te tocaba irte a vivir con él? Sí, mami, es un mes cada uno. No me recuerdes ese día. Hay eventos en mi vida que preferiría que jamás hubiesen sucedido. Ay, pero todo cambia, Karen. Y hoy soy un hombre nuevo. ¿Quién es Paula? Es la novia de mi papá. ¿Te dijo Diego que nos vamos a casar? Para eso has venido, ¿no? Si me dieran a escoger, no me iría de viaje, pero tampoco me quedaría. Me gustaría irme a un lugar donde no pueda verlos, a ninguno de los dos. Dayana. Deseo que seas muy feliz al lado de ella. Que te alcance la plata. Los chicos de hoy en día consumen droga y de repente la hija de Karen Santayana en algún momento lo debe haber hecho. Que seas feliz, que llegues muy lejos. Trata de ser feliz cada día, hija. Definitivamente en nuestra sociedad basta ver un noticiero, basta leer la Crónica Roja para saber que vivimos intensa y lamentablemente días de mucha violencia. Cada 5 minutos hay un asalto en la ciudad de Lima. Cada 2 horas una mujer es violentada y cercano al feminicidio las cifras estadísticas han aumentado. En este clima de violencia, creo que es importante la apreciación de un profesional de la psicología. Es más, creemos nosotros que cualquier manifestación institucional, académica, profesional, debería contar con la asesoría de profesionales de la psicología, porque definitivamente basta ver las noticias para saber que estamos viviendo una sociedad enferma. El doctor Oscar Galarza, psicólogo, que no solamente ha sido parte de importantes instituciones vinculadas a la psicología, va a conversar con nosotros sobre un tema que es sumamente interesante, el tema del perdón y la cultura de la no violencia en nuestro país. Doctor Galarza, bienvenido a Perú Reporte. Muy buenos días. Muy buenos días, mi buen amigo Rolando. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos un poco este tema del perdón. ¿Esto es una praxis psicológica para que las personas podamos entender la importancia de saber perdonar por un tema de salud mental? Es un problema de salud mental, es un problema de salud familiar y es un problema de salud social. Hace un momento en tu introducción hablabas sobre la inseguridad ciudadana. Atrás de un delincuente, atrás de una mujer que se dedica a la prostitución, atrás de los graves problemas sociales hay una causa determinada que es el sufrimiento humano, la violencia que se ha convertido en una pandemia social. Y atrás de esta violencia hay sentimientos de resentimiento, rencor, odio que guarda el ser humano y que necesita perdonar porque ha perdido la capacidad de amar. Yo tengo claro, por ejemplo, hace poco en Miraflores, esta noticia fue portada de todos los medios de comunicación, estaba en un automóvil, 3 personas, 3 mujeres, y en otro automóvil había una familia. Un automóvil se acerca a otro y de algo tan insustancial
se originó una gresca que al otro día estaba en la portada de todos los diarios. ¿Sabe a lo que me refiero, sí, no? Hubo un escándalo. Y hubo un escándalo donde pudo ser lamentable porque hubieron personas que cayeron de cabeza al piso, hubieron patadas, puñetes. Yo quiero entender que aquella persona que, por ejemplo, llega de madrugada en estado de ebriedad, golpea a su esposa y a sus hijos, en el sentido psicológico y profesional de la profesión que usted practica, él no le está golpeando a su familia. Ahí en esa acción, está golpeando a sus propios sentimientos, frustraciones y traumas. De hecho, las heridas psicológicas que él tiene de la infancia, Víctor Frank diría el holocausto de sufrimiento que él tiene, su holocausto personal, lo ha llenado de ira, de resentimiento, de rencor, que va a proyectar contra otras personas. En Santa Teresa de Villa, en una ocasión, conversando con un chico de pandilla, yo le decía, ¿qué sientes cuando guerreas? Y él decía, siento que me desahogo, me siento libre. ¿Pero por qué? Por el faltoso. Pero tú me dices que te desahogas. Sí, me desahogo. ¿Y de qué te estás desahogando? De lo que siento dentro de mi ser. Estás hablando del odio, del resentimiento, que ciertamente el pandillero rival no era más y nada menos que la persona que a él lo habían agredido. Ahora, el ejemplo que le acabo de poner es un ejemplo extremo, pero que se da constantemente y cada vez más en la sociedad. Pero las noticias que recibimos últimamente son de cosas totalmente simples y que esto a veces genera. Hace poco también en el óvalo de Miraflores, un ciclista le roza, y fue un familiar inclusive de un comunicador conocido de Gonzalo Iwasaki, un ciclista le roza con la bicicleta un automóvil de un taxista, él se baja y se agarran a golpes. Cuando uno dice, esto no justifica ese final tan violento. Vivimos en una sociedad sumamente violenta y que esa violencia ha ido alimentándose cada vez. La pregunta, doctor, ¿qué hacer ante esto? Es bueno implantar una política de la no violencia, volver las ideas que ya Mahatma Gandhi le había dado Martin Luther King, el mismo Mandela, cuando tuvo que luchar con la apartheid y tras 30 años de prisión, se dio cuenta que el problema de Sudáfrica, más que racismo, más que segregación, era el odio del hombre por el hombre, el miedo que tenemos de amar al otro. El hombre negro que odiaba al blanco por todo lo que le había hecho y sobre todo el miedo que el blanco vuelva a tomar el poder. La apartheid, los hombres blancos agredían a los hombres negros más que por su color, por el miedo de que alguna vez asuman el poder. En otras palabras, el miedo a amar más que el propio odio racial. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de un país multirracial y pluricultural como el nuestro, razones como estas para enfrentamientos hay más, teniendo en cuenta que vivimos una situación de una clase social emergente que hoy ha cambiado un poco los parámetros hasta del mismo marketing, el segmento A, el segmento B, el segmento C, ya no son lo que eran en los años 90. Hoy uno ve gente que puede tener condiciones económicas del segmento A y que vive en un distrito del segmento C y viceversa. Uno puede ver en el segmento A gente con no necesariamente condiciones económicas que por el apellido, el color de raza. ¿Esto hay un enfrentamiento también racial en nuestro país? Claro, más que el enfrentamiento racial, mi querido amigo, podríamos hablar del enfrentamiento autorracial, donde el negro negrea y el cholo cholean, donde aunque tengamos un Perú multirracial de todas las sangres, hay una especie de ira, de cólera guardada desde el tiempo del virreinato, donde tener un grado de sangre blanca era lo ideal. El mulato era mejor que el moreno era mejor que el sambo.
Y acá, por ejemplo, no quiero mencionar los lugares exactos para evitar herir susceptibilidades, pero hay lugares en el Perú que ante un espectáculo futbolístico, por ejemplo, han sido sancionados por manifestaciones raciales hacia los futbolistas. Entonces uno dice, pero aquí en el Perú manifestaciones raciales en lugares donde la autoctonía o lo autóctono del Perú aflora, está a flor de piel, me parece sumamente absurdo. Estamos llegando a unos niveles de poca tolerancia a nivel de violencia y de demasiado enfrentamiento racial. Y lo peor de todo es que no vemos a las autoridades teniendo un marco legal para regular ciertas cosas. Hay carteles en diversos distritos que dice, en este lugar está prohibida cualquier manifestación marginal, racial o discriminatoria, pero sin embargo hay situaciones que se han dado que saltan en las redes sociales hoy en día con grabaciones incluidas, donde definitivamente esto en cada segmento social sigue siendo tierra de nadie. Y aquí la persona pues que puede estar sujeto a marginación no tiene quien lo defienda. De hecho, el problema más que racial, mi buen amigo, es la violencia, traducida en las últimas elecciones, donde verdaderamente ha ganado la violencia sobre la razón. Si nos remontamos a las últimas elecciones presidenciales, todo estuvo manchado por insultos, por ofensas, por odios. Y en realidad, respetando el gobierno de PPK, nos damos cuenta que es la victoria del odio sobre el amor. Qué lindo hubiera sido que cada candidato hubiera presentado su plan de gobierno y los electores lo hubieran elegido por el plan de gobierno. Es más, después que PPK tiene los resultados y se sabe ganador, hasta el momento, y es la primera vez que sucede algo como esto, hasta el momento la candidata que perdió, Keiko Fujimori, no llegó jamás a felicitarlo por el triunfo, cosa que al margen de lo cuestionado que ha podido ser las elecciones de Trump con Hillary Clinton en los Estados Unidos, fue prácticamente inmediata la felicitación de un candidato antagonista hacia el otro. Y esto nos dice mucho el clima hasta de resentimiento que hay, de la poca tolerancia, y no es necesaria la mayor presencia oficial con un marco legal de los psicólogos en nuestra sociedad. De hecho, que la voz del psicólogo debe sentirse. Claro, ha sido un tremendo error donde uno dice, por Dios, ¿dónde están los asesores que pueden ponerle a una reaparición de una lideresa política que ha ocupado prácticamente, polarizando la mitad de la votación del país, para que entre con una frase tan poco feliz, que ha obtenido inclusive el pronunciamiento inmediato de algunas instituciones, ¿no? De la Asociación Nacional de Psiquiatras de Perú, redes sociales, como la que yo tengo, el consultorio psicológico virtual con más de 42.000 integrantes, nos hemos pronunciado, no porque le queremos criticar políticamente, sino porque esto tiene repercusión. Y toca un tema sensible a un sector de la población, porque estoy seguro que aquí en el Perú hay mucha gente con depresión, ¿verdad? Que muchos de ellos no lo saben. Claro, y hablando sobre el tema del odio, el odio va a generar sentimiento de ansiedad, sentimiento de estrés y sentimiento de depresión. Y estos temas de ansiedad, estrés y depresión no son abordados en su debida magnitud, sino están abordados desde sus efectos. Desde ahí que se aborda a partir de la psicofarmacología y no se aborda a partir de sus sentimientos del holocausto personal, que vendría a ser el odio, el resentimiento. Doctor, para terminar, ¿cuáles son, ahora que está con esta frase tan poco feliz de Keiko Fujimori, cuáles son los síntomas de la depresión? Los síntomas de la depresión es que la persona pierde su goce de la vida. Como decía Vargas Lira, si la vida es un martirio, el suicidarse es un derecho. La persona se aísla, tiene la habilidad emocional, abandona su capacidad de trabajo y estudio, puede haber una depresión leve, moderada o profunda. La depresión nos lleva al suicidio, pero en realidad no deberíamos llegar al suicidio, no deberíamos llegar a la depresión moderada, si es que nosotros
intervendríamos con climas saludables del mismo periodismo. Si el periodismo fuera un periodismo de vanguardia, de valores, lógicamente habría poco de presión, pero ¿qué se puede esperar con programas y valores como Eso es Guerra, Combate, La Noche es Mía, donde hacen un arete, un ideal? Y que ocupan los grandes bolsones de atención y sintonía en la población peruana, lo cual es preocupante, ¿no? Claro, es preocupante porque el ser humano llega a la deshumanización, donde el cuerpo es una panacea frente a la inteligencia. ¿Es Lima una ciudad salvaje, es una selva de cemento y es una ciudad depresiva? Es una ciudad depresiva, pero no corresponde a todo lo que trabajamos con la sociedad, comunicadores sociales, psicólogos, asistentes sociales, antropólogos, políticos humanistas, empezar a tirar la vertiente de la no violencia, que por cierto la no violencia no es pacifismo, es actuar ante la maldad de los hombres. Doctor, muchísimas gracias por su conversación que ha sido muy ilustrativa y gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Dónde lo pueden ubicar? Trabajo en la parroquia San Miguel Arcángel, Avenida Precursores 501 San Miguel, y hago talleres del perdón. El día domingo 20 tengo uno en la Avenida La Leyenda 222 San Miguel. Es propicio hacerlo porque ayuda mucho a generar cambios en el ser humano. Haga talleres del perdón a la clase política de nuestro país que tiene tanto que pedirle perdón a los ciudadanos, ¿no? Claro, llega a la magnitud de Mujica, el hombre humilde. Sí, y tener un perfil tan interesante rompiendo esquemas, ¿no? De decir él mismo que de una u otra forma, pues el poder no es que cambie a la gente, sino como bien dice Mujica, nos enseña quién verdaderamente es quien tiene el poder, ¿no? Claro, eso es darnos cuenta que tenemos el poder para servir y no para servirnos. Y no es que la gente cambie con el poder, sino que se da claramente a demostrar ante la población quién es verdaderamente. Muchas gracias, doctor Muchas Galarza. gracias. Ha sido usted muy gentil. El doctor Oscar Galarza pasó por Perú Reporte. Ponemos punto final a la edición de hoy de Perú Reporte. Recuerde usted que de lunes a viernes nos ve de 8 a 8:30 en Canal 49, señal abierta, y nuestras plataformas www.laluztv.com, www.perureporte.com y nuestras redes sociales. Hasta mañana. Permiso.